Las 8:05. Entonces, vamos a dar inicio para las actividades del día de hoy. Primero que nada, pues sean bienvenidas todas las personas que nos acompañan el día de hoy, ya que es el tercer día de actividades de las jornadas de Buenos sensibilización días a para todos. la neurodiversidad. Buenos días. Estas jornadas son organizadas por la Universidad de Colima y en alianza con el Proyecto Entender y copatrocinado por el programa Erasmus y el programa de la Unión Europea. Nos acompañan la doctora Sarita Salgado Torres y la doctora Silvia Berenice Fajardo Flores, quienes nos proporcionarán las conferencias del día de hoy. Para la primera ponencia, la doctora Sarita Salgado nos presentará el tema neurodiversidad y relaciones sociales. La doctora Sarita Salgado Torres es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Medicina Conductual por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Colima. Además, es especialista en Psicología Pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría, en Terapia Cognitivo-Conductual Avanzada para Niños y Adolescentes por el Beck Institute en Filadelfia, Estados Unidos, y en Terapias Contextuales para Niños y Adolescentes por MIXPI Madrid Institute y el Instituto de Terapias Cognitivo-Conductuales. Cuenta con certificación internacional en disciplina positiva, en detección oportuna del trastorno del espectro autista y paternidad efectiva. Además de realizar investigación en trastornos del neurodesarrollo, como trastorno por déficit de atención e hiperactividad y trastorno del espectro autista. También realiza investigación en enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles en adultos y niños y su relación con variables psicológicas como la ansiedad, la calidad de vida, los estilos de afrontamiento y la autoeficacia percibida desde el 2004. Ella es miembro de la Sociedad Mexicana de Psicología y del Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima y está actualmente activa en la práctica privada y como profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. De acuerdo, entonces les invitamos a realizar preguntas o comentarios al final de la charla, ya sea por micrófono o por el chat o en el tiempo que la ponente decida y le cedemos la palabra entonces a ella. Muchas gracias, doctora. Adelante. Al contrario, un agradecimiento sincero por la invitación a este gran proyecto que hacía mucha falta, ¿verdad? Es necesario conocer e incluir las diversidades neurológicas y bueno, también entender el cómo funciona la mentalidad o de alguna manera el aparato psíquico de las personas neurodiversas. Bueno, para comenzar, quisiera mostrarles algunas de lo que vamos a revisar el día de hoy, que bueno, ya lo han revisado en sesiones previas, la neurodiversidad, los principios de esta, las teorías de la mente, y bueno, voy a hacer mucho énfasis en este tipo de temas, sobre todo porque llega a impactar en el aspecto de la socialización. El arte de socializar, la socialización que se da en la infancia, el juego como estrategia de socialización, todas estas competencias intersubjetivas, las etapas de la teoría de la mente, la neurodiversidad, pero ya en esta etapa de la adultez, en la educación superior y obviamente las relaciones sociales que hay en ella. Para iniciar, hablaremos acerca de este tema, de la neurodiversidad. Se hace referencia al planteamiento positivo respecto a la inevitable diversidad de la neurología humana. Es considerado un movimiento que surgió en la última década del siglo XX. Como bien sabemos, reconoce la composición de este sistema neural como una combinación de capacidades y limitaciones. Y aquí hace mucho énfasis a capacidades y limitaciones. Y bueno, haciendo hincapié que hay una neurodiversidad, también sabemos que no solamente hay neurodiversidad, sino hay diversidad humana en cuanto a rasgos faciales, pero también a composición física, pero también a componentes de la personalidad que nos hace diversos y que finalmente nos hace acoplarnos a un sistema social, ¿verdad? La neurodiversidad plantea la posibilidad de considerar las diferencias entre un individuo normotípico y un individuo neurodiverso, solo como diferencias, en lugar que considerar las discapacidades, ¿verdad? Es esta combinación de capacidades y discapacidades en una misma persona determinada por la conectividad cerebral. Algo importante a puntualizar es que así como existen
neurodiversos, también existen personas que tienen áreas de oportunidad y no es, pueden ser normotípicos, ¿verdad? No es que tengan una neurodiversidad, pero finalmente son áreas de oportunidad que todos tenemos y que podemos desarrollar. Pero el punto importante es hacernos conscientes inicialmente de esta situación, ¿verdad? Entonces, la implicación socialmente significativa nos ayuda a desdibujar estos límites entre lo normal y lo anormal, a reducir la percepción negativa de estas personas. Si bien hay muchos edificios planteados para personas, por ejemplo, con una discapacidad física, ¿verdad? Hay múltiples calles que tienen ya en sus banquetas estas rampas y de alguna manera también se posibilita a las personas que tienen discapacidad visual o algún tipo de discapacidad, pero poco se ha hablado acerca de esta diferencia en la neurología de los seres humanos. Poco se ha hablado acerca de lo que hacemos las personas que nos consideramos normotípicas para adaptarnos y adaptar todas las herramientas, la infraestructura y bueno, la didáctica incluso como profesores, ¿verdad? Para este tipo de personas. Entonces, el método que se ha encontrado para mitigar el sufrimiento que ocasionan las limitaciones en las personas neurodiversas, como en su entorno inmediato, consiste en resaltar estas capacidades de las personas afectadas, tratando de invertir la imagen culturalmente interiorizada. Es un hecho que a cualquier padre que se le da el diagnóstico, por ejemplo, de que su hijo es neurodiverso, ya sea autismo o trastorno por déficit de atención o alguna discapacidad que ellos pueden llegar a considerar, solamente se centren o focalicen su atención en esa dificultad. Y es muy esperado que haya una crisis emocional. De hecho, la cara de preocupación de los padres es constante en cada una de las consultas. Sin embargo, cuando les decimos que, o sea, aparte de esa área de oportunidad, tienen una alta capacidad para hacer cosas increíbles, los padres empiezan a ver esa parte increíble que jamás hubieran imaginado, ¿no? Y en ese sentido hablamos de las personas, por ejemplo, con altas capacidades, por ejemplo, los pacientes con autismo que tienen una capacidad impresionante para organizar, en cuestiones de, digamos, de infraestructura, pueden organizar o pueden clasificar, o esta inflexibilidad les da como para seguir las reglas de una manera demasiado uniforme, ¿no? Pero también las personas con TDAH, por ejemplo, que son increíblemente creativas, que si sabemos canalizar esta capacidad pueden ser brillantes, ¿no? Entonces, se sabe que hay 8 principios en la neurodiversidad. Uno, que el cerebro humano funciona como un ecosistema, más que como una máquina, ¿verdad? 2, que los seres humanos y los cerebros humanos existen a lo largo de un espectro común y continuo. Si hiciéramos una valoración a cada uno de nosotros de los que estamos hablando, probablemente encontraríamos áreas súper sobrecapacitadas o sobredotadas y áreas en déficit, y esto es completamente normal. 3, la competencia del ser humano se define a partir de los valores de la cultura a la que pertenece. Es decir, en nuestra cultura, como bien saben ustedes, los profesores esperamos que todos nuestros alumnos estén sentaditos y nos vean a los ojos y obviamente asientan con su cabeza para decir que sí entendieron. Eso es lo que esperamos. Sin embargo, hay chicos que a pesar de que no nos vean a los ojos, están captando toda nuestra información, ¿no? Y 4, ser considerado discapacitado o dotado depende en gran medida del sistema de valores precisamente en este contexto sociohistórico. Entonces, vale la pena empezar a revisar estos principios. El quinto habla de que el éxito en la vida se basa en la adaptación del cerebro a las necesidades del entorno. Este es un punto sumamente interesante porque, bueno, como ustedes bien saben, en toda nuestra existencia, el que se adapta es el que sigue de alguna manera vigente, ¿no? O de alguna manera en la teoría de las especies, bueno, sabemos que la adaptación va a ser la clave para continuar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a un cerebro neurodiverso, digamos, a adaptarse a las necesidades del entorno?
En un momento vamos a llegar a ese aspecto. Y 6, el éxito también depende de la modificación del entorno para ajustarlo a las necesidades de tu cerebro único. Es decir, nuestro cerebro es único, irrepetible. Es una situación perfecta, ¿verdad? Creada, pero la idea es también aprenderlo a desarrollar. 7, la construcción de nichos, es decir, de cada cerebro, incluye elecciones profesionales y de estilo de vida, tecnologías de asistencia, recursos humanos y otras estrategias. Y por último, el 8, la construcción positiva de estos nichos modifica directamente el cerebro, que a su vez refuerza su capacidad para adaptarse al entorno. Entonces, aquí quisiera resaltar que tenemos 2 puntos. Uno, la adaptación de mi cerebro neurodiverso a las necesidades del entorno, y otro, la adaptación del entorno a estas necesidades de mi cerebro. Entonces, si empezamos a combinar y hacer esta maquinaria perfecta de adaptaciones, podríamos de alguna manera adaptar al individuo, ¿verdad? Uno, a las normas de comportamiento social, pero también a promover estas condiciones sociales que favorezcan el desarrollo igualitario de todas las personas, que a eso se le considera socializar. Este es el arte más importante que tenemos y el reto más importante que tenemos con las personas que son neurodiversas. Adaptarlos y adaptarnos para que las condiciones se favorezcan en un desarrollo igualitario, no más, no menos, ¿verdad? Ahora voy a retomar el aspecto de la socialización desde la infancia. ¿Por qué? Porque generalmente en la primera época escolar es cuando las personas pueden llegarse a dar cuenta, incluso desde el preescolar, ¿no? Sobre todo en este diagnóstico oportuno que ya se realiza, por ejemplo, del autismo, ¿no? En donde lo que esperamos es que mientras más temprano se hagan las intervenciones, mejor flexibilidad cognitiva tenemos, ¿no? Digo, las investigaciones lo han relatado en cuestión de estimulación. Y bueno, en esta etapa, el juego es la herramienta educativa por excelencia que permite participar de esta manera flexible en la organización de una actividad colaborativa con normas, dinámicas, relacionales y una meta. ¿De qué se supone el juego? Obviamente el juego siempre incluye reglas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el niño con TDAH, si no las ve, pues sale fuera del juego, ¿no? Entonces, él tiene que hacer un esfuerzo cognitivo superior para, de alguna manera, aprender a tolerar la frustración de que no es su turno, por ejemplo, ¿no? El juego fomenta el desarrollo de estas habilidades cognitivas y sociales, como clarificar sus ideas, elegir alternativas y sustentar sus opiniones y de alguna manera por ensayo error darse cuenta de lo que sí sirve y de lo que no sirve. Y bueno, voy a hablar de estas competencias intersubjetivas que nosotros como clínicos evaluamos a la hora de tener un niño en el juego y sobre todo de realizar el tamizaje. Nosotros nos damos cuenta de la interacción básica, la pregunta uno a uno. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿No? Cuando un niño preescolar o incluso de 2 años no responde, aunque sea sin decir exactamente su nombre, sino simplemente es hacer el sonido, digamos, con los vocablos de su nombre, pues nos estaría hablando de una situación importante. Pero es en esta interacción de pregunta uno a uno, de resonancia y de congruencia comunicativa, es una dato de alarma, ¿no? El gesto para señalar este lenguaje protoimperativo que nosotros le llamamos cuando le señalamos a un niño, mira, ya viste el avión, va volando. Y si el niño no sigue nuestro dedo, pues obviamente ya es otro dato. La imitación, que es una situación que está muchas veces en déficit en este tipo de niños. Y voy a hablar, bueno, sí del TEA, pero de otras situaciones, pero sobre todo del autismo, porque es en donde se notan más las dificultades de relaciones sociales, ¿no? La atención compartida, que significa, bueno, que también el otro vea lo que yo estoy viendo y se entusiasme conmigo, ¿no? El uso correcto de los juguetes, es decir, muchos niños agarran, por ejemplo, los carritos y los apilan en usarlos como carritos, ¿no? Las palabras en contexto de interacción, cuando el niño sabe qué se espera de él, por ejemplo, incluso para darle una indicación, y el que no siga la indicación y el adulto se sienta como que no puede poner límites porque el niño no lo entiende, porque parece que no entiende español,
vale mucho la pena ir a revisar, ¿verdad? Que en la interacción, por ejemplo, haya una despedida con un movimiento acompañado de un movimiento de manita que diga que ya se va, que diga adiós. Ajá. Eso vale la pena revisar. Los juegos sensoriales que está muy estudiado ya, en el cual los niños encuentran muchas veces esta calma o quietud para toda esa estimulación sensorial, ¿verdad? Y externa e interna. Los juegos psicomotrices que ayudan a la coordinación psicomotora, la fantasía y el juego simbólico que está aplanado en estos niños. Desgraciadamente, este juego simbólico de representar personajes o de usar galletas imaginarias para comer, por ejemplo, o decirle que tú eres Iron Man y él diga, no, yo no soy Iron Man, soy Carlitos. Ajá. Ese tipo de situaciones tan importantes son muy importante de alguna manera estimular en la primera infancia. Pero, ¿qué pasa cuando no se da, verdad? Cuando de alguna manera no se diagnosticó oportunamente, no se dio la atención, bueno, tenemos algunas dificultades en cuestión de interacción social. Y bueno, no todos los neurodiversos lo tienen, pero muchos de los niños o de los adultos con TEA tienen esta dificultad que se denominó de alguna manera la teoría de la mente. En esta teoría se hace referencia a la capacidad de comprensión y predicción de las conductas, conocimientos, intenciones, emociones y creencias de otras personas. Es decir, si ahorita estuviéramos en un auditorio y empezara a revisar en mis tanto estudiantes como en las personas que están en el auditorio, bostezaran, pues obviamente me daría el indicador de que de alguna manera no estoy siendo o de alguna manera esta persona tiene sueño, ¿verdad? Entonces, este conocimiento y comprensión de estos gestos no verbales están limitadas en las personas que tienen TEA, por ejemplo, o Asperger, ¿verdad? Cuando digo TEA es autismo, ¿de acuerdo? Entonces, es una capacidad fundamental en la interacción social y en personas con TEA, dicha capacidad se encuentra alterada. Hay etapas en esta teoría de la mente. Primero, este descubrimiento de un yo y un tú, del uso de pronombres, ¿no? Generalmente los niños, por ejemplo, pueden decir, es que Juan tiene hambre, pero él es Juan, ¿no? O no saber que decir el yo, tengo hambre, ¿no? La conjugación. O algunas veces lo que ellos pretenden es que no, que los demás comprendan lo que ellos quieren y solamente llevan la mano del adulto para que agarre lo que él quiere, ¿no? Esta teoría de la mente tiene algunas etapas ya descritas que se van desarrollando y de alguna manera se van dando. No voy a ahondar mucho en ellas, pero bueno, se pretende que desde los 14 meses del año, 2 meses, el niño tenga atención compartida, es decir, que se entusiasme por lo que está haciendo el otro y que también muestre lo que le da entusiasmo. Haya un juego simbólico entre los 10 y 18 meses en donde ya sepa representación de personajes y de alguna manera, por ejemplo, con los títeres sepa que están cobrando vida, ¿verdad? A los 2 años comprende que las personas ven o no ven las cosas, ajá, ya pueden ponerse en el lugar del otro. De entre los 10 y los 30 meses comprenden los estados mentales, es decir, si mamá está llorando, sabe que está triste. A los 3, 4 años comprende las perspectivas visuales de objetos. A los 3 años, estas relaciones, emociones con situaciones, ya relaciona perfectamente de que esto puede hacer llorar a su amiguito, ¿no? A los 4 años relaciona el pensamiento con las emociones, perdón, a los 4 años ya descubre que se me están engañando, ya comprende esa capacidad que puede tener el otro para decirme una situación engañosa, ¿no? Puede creer o no creer en lo que le está diciendo el otro dependiendo de sus pruebas de realidad, ¿no? A los 5 años se interpreta emociones relacionadas con proyecciones de futuro, es decir, si voy a la playa me voy a poner súper feliz, ¿no? Me proyecté. Y bueno, a los 6 o los 7 años comprende estados mentales pues ya más complejos. Por ejemplo, puede ser que mi amiguito esté muy triste porque el día de ayer estaba comiendo sándwich frente a él y no le compartí, ¿no? Ya es esta capacidad de darse cuenta. A los 9 años es consciente que puede herir a otras personas, comprende pensar y no decir
para no meter la pata, según esto, no arruinar la situación. Interpreta las situaciones de sentimientos en miradas, ¿verdad? Esta teoría de la mente ha sido sumamente estudiada y tiene una relación con el reconocimiento facial de las emociones. Es decir, si ustedes ven llegar a una persona cabizbaja, es común que ustedes piensen que está triste, ¿verdad? Parece que guarda más relación con estructuras con la amígdala, precisamente súper estudiado, ¿verdad? Sobre todo cuando estas emociones tienen que ver, estas emociones, expresiones faciales, perdón, tienen que ver con el miedo o el asco. Entonces ahí es más fácilmente que las distingamos, ¿verdad? Y bueno, atendiendo a esta heterogeneidad que presentan las personas neurodiversas, los estudios demuestran que un adecuado método de enseñanza desde una edad temprana puede permitir a los niños con TEA desenvolverse en un mundo neurotípico, ¿verdad? Por ejemplo, aquí este pequeño no sabe que está llorando, no entiende la relación. Y este chiste que se hace en Mafalda, ¿verdad? La pobre ha contraído el temor de tener pelos en la lengua. Entonces ella busca literalmente los pelos en la lengua, ¿verdad? Y bueno, aquí quiero hacer alusión también a esta inflexibilidad cognitiva o a este pensamiento tan rígido que a veces parece como obsesivo, en donde las personas con autismo, por ejemplo, tienen esta dificultad para compartir señales en cuestión de expresión emocional, pero también para entender el por qué si yo tengo una lista de actividades, de alguna manera no hacemos una, ¿no? Es muy complejo la capacidad de tolerar la frustración, digamos, ante estos cambios, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que presentan los estudiantes ya o los jóvenes universitarios, verdad? ¿Qué dificultades podemos encontrar? Porque no solamente es autismo, también los estudiantes, por ejemplo, con dislexia, muchas veces se ocultan por vergüenza y temor y al momento de interactuar en grupos o en equipos, tratan de que no se note esta dificultad que tienen en el aprendizaje. Suelen pedir ayuda a los familiares, compañeros, generalmente no pasa así con sus profesores. En los estudiantes con TDAH, por ejemplo, bueno, todos sabemos que en el trastorno por déficit de atención, los 3 síntomas cardinales es la desatención, la hiperactividad y la impulsividad, pero generalmente en la edad adulta la hiperactividad no es conductual, hay una hiperactividad mental. Eso quiere decir que hay rumia de pensamientos, pero también hay demasiados pensamientos que son tangenciales y eso obstaculiza muchas veces un quehacer o un esfuerzo mental sostenido en alguna actividad. Entonces, su peor dificultad, perdón, su mayor dificultad está en la interacción en equipos. Cuando se trata de realizar un deber o una tarea que requiera este esfuerzo mental sostenido, realmente procrastinan, pero al mismo tiempo fallan en esta capacidad de atender la indicación de que requiere un esfuerzo mental, ¿no? Entonces, muchas veces disfuncionan en los equipos, pero lo que más se ha encontrado es esta baja tolerancia a la frustración que puede conducirlos, no siempre, pero puede conducirlos a faltar el respeto, ¿verdad? A los otros por su conducta. Y bueno, una de las características que se ha estudiado es que generalmente hay comorbilidades. Por comorbilidades nos referimos precisamente a entidades que se suman a la situación de base. Por ejemplo, en un adolescente o en una persona adulta con TDAH, generalmente se encuentra como comorbilidad la depresión. En la depresión encontramos personas que durante todo el desarrollo de su niñez, adolescencia, fueron no aceptados, señalados, rechazados, pero al mismo tiempo fueron muy juzgados por sus conductas. Entonces, encontramos personas que se frustran fácilmente y que de alguna manera están deprimidos o tristes y esta depresión o tristeza puede llegar a manifestarse con irritabilidad o explosiones constantes o conducta lesiva hacia el exterior o autolesiva. Y aquí encontramos una alta prevalencia, sobre todo en el sexo masculino, de intentos suicidas o suicidios, ¿verdad? En donde no había probablemente una depresión per se, pero había un TDAH y había un pobre control de impulsos. Entonces, un reto
en este tipo de adolescentes, de adultos jóvenes, es aprender a tomar decisiones y solucionar problemas en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, vamos revisando poco a poco. En los estudiantes con TEA, bueno, hay una gran dificultad, pero también una gran capacidad. Una, esta dificultad para comprender y aprender la ironía, ¿no? Las mentiras piadosas, entender estas reglas que no están escritas de la conducta social. Yo siempre les digo a los padres, es como antes de llevarlo a la escuela hay que escribirle como un manual, ¿no? De procedimientos o procesos en donde él sepa que al llegar tiene que saludar y tratar de mirar a los ojos. Si no puede, simplemente poner atención a alguna parte del cuerpo de la otra persona, ¿no? Comprender estas razones para ellos es muy difícil, estas razones que subyacen a las acciones de las personas, es decir, el por qué actúan como actúan, captar estas señales verbales y no verbales como gestos, miradas, posturas, risas. Generalmente la competencia más compleja es que hay torpeza social, son ingenuos, crédulos, tienen poca empatía o parecería que tienen poca empatía, tienen un lenguaje que puede ser repetitivo, como pedanteo, pueden mantener una conversación, no pueden mantener, tienen dificultad para mantener esta conversación recíproca, poca adaptación a cambios, comprensión y uso literal del lenguaje. Es decir, si ustedes le dicen, perdón, échale un ojito a tu hermana, pues van a decir, mamá, no me puedo quitar el ojo. O sea, ¿cómo crees? Gran sensibilidad de estímulos sensoriales, intereses restringidos y bueno, de la torpeza psicomotora que ya habíamos hablado, ¿verdad? Generalmente tienen una letra muy, muy, muy diferente a los niños normotípicos, es decir, poco comprensibles. Y bueno, en las relaciones sociales, ¿cómo podemos incluirlos o cómo podemos de alguna manera hacerlos sentir parte? Hay una dinámica en disciplina positiva que consiste en este trabajo con padres, obviamente, en traer un cartelito que diga, quiero pertenecer. O sea, los niños o los adolescentes o los adultos con TEA, como cualquiera de nosotros, tienen necesidades básicas en cuestión emocional, en cuestión de pertenencia. Y ellos también quieren pertenecer, pero el punto es que no saben cómo. Es como si ustedes quisieran agarrar un coche y quisieran saber manejar, pero bueno, no saben cómo. Necesitan un proceso de aprendizaje, pero dirigido para esto específicamente, para esto que probablemente para todos los normotípicos es completamente normal, que es el aprendizaje social, que es por imitación. Lo que hacemos es simplemente que nos enseñaron, por ejemplo, a dar gracias a la hora de la comida, nos enseñaron probablemente a decir perdón si atropellábamos a alguien sin querer en cuestión, digamos, de interacción. Ajá. O sea, esta dificultad que ellos perciben se puede habilitar. Y en este entrenamiento se incluye habilidades sociales como resolución de problemas, de lo que ya habíamos hablado, habilidades de conversación, ¿verdad? La vocalización, incluso el contacto. Yo recuerdo mucho que tenía una mamá que le decía a su hijo, ve mis cejas, hijo, ve mis cejas, si no puedes ver mis ojos, ve mis cejas, ve de qué color son, ¿no? Entonces el niño pues se enfocaba en las cejas de las personas después del entrenamiento que su mamá le daba, ¿no? Entonces, este esfuerzo que ellos pueden crear a partir de que conozcan esta limitación es muy importante. La identificación de sentimientos y emociones, el manejo de las emociones, la comprensión de la teoría de la mente, ¿cómo podemos incluirlos? Bueno, en la etapa de la infancia, siempre tener un referente adulto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ya sea el profesor, ya sea la mamá en casa, tenemos que ayudarle a que de alguna manera sea su copia, su referente, ser el espejo de estos pequeñitos. Disponer de un ambiente estructurado, esto es bueno en la infancia, en la adolescencia, en la adultez. Mientras más estructura, rutinas generemos, más seguridad le damos a una persona. Trabajar en estas habilidades desde etapas tempranas está súper comprobado científicamente que es fundamental para un desarrollo adecuado posterior. La socialización se aprende desde el juego, en la escuela, como decíamos. Y bueno, quiero hacer mucho hincapié en esta importancia de cómo generamos vínculos en las personas neurodiversas. Generalmente, un vínculo está planteado en
tres factores. Una es la distancia, es decir, cada uno de nosotros, si hacemos un sociograma o una, no sé, un esquema, tenemos personas que son muy allegadas, ¿verdad? Entonces nosotros vamos localizando, por ejemplo, qué tanta cercanía quiero tener con una persona. Y es lo mismo que hacemos en las intervenciones con las personas con TEA o con alguna neurodiversidad, ¿verdad? ¿Qué distancia quiero tener con cada uno? ¿Qué distancia tengo en cuestión emocional, no solo física, ¿no? Con cada una de las personas. Posteriormente, ¿qué intensidad quiero tener en la relación? Cuando hablo de intensidad, es decir, qué tan expresivo emocionalmente quiero ser con la persona y qué frecuencia quiero tener. Sabemos que hay que aunque no vemos, para nosotros son muy importantes. Entonces puede haber una distancia, pero cuando los vemos, la intensidad del vínculo es muy, muy fuerte. Entonces, en ellos hay que enseñarles precisamente a cómo adaptarnos a esta distancia, intensidad y frecuencia en los vínculos. Hay muchos niños, adolescentes incluso con autismo, que tienen dificultad para los límites corporales o llegan y abrazan de una manera impresionante y no saben hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿no? Entonces, también mucho de las situaciones que se presentan es que por sus diferencias sensoriales, por ejemplo, hay niños o adolescentes que huelen mucho el pelo de las personas o porque les gustan los olores intensos, ¿no? Entonces es importante conocerlos y a partir de eso revisar. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de un chico que tenía en las sesiones, este chico era de armería. Entonces, cuando veía globos, para él era intensamente estresante porque sentía que si se reventaba no iba a tolerar el sonido, ¿no? Entonces siempre se apanicaba cuando veía globos. Entonces el día de su cumpleaños, sus amiguitos organizaron una actividad en donde una no le cantaron las mañanitas, pero le regalaron lo que más le gustaba, la pizza, ¿no? Entonces todos estaban ahí reunidos y mucho menos nunca hubo un globo, ¿no? Entonces, esta adaptación que podemos hacer en las relaciones sociales con los niños y adolescentes, incluso adultos, es muy importante. Y bueno, yo quiero compartirles el día de hoy una carta que realizó un estudiante precisamente acerca de su experiencia. A mí me encantó la forma en cómo lo redactó. Entonces, es un estudiante que tiene diagnóstico de TDAH, pero también tiene algunos aspectos del espectro autista. Dice, mi experiencia como estudiante neurodiverso. En noviembre del año pasado fui diagnosticado con TDAH. Antes del proceso de diagnóstico, jamás había cruzado por mi cabeza la posibilidad de que yo fuera neurodiverso. Sin embargo, haciendo una introspección de mis experiencias de vida y de los problemas con los que yo me había enfrentado desde que tengo memoria, estos empezaron a tomar sentido. Por ejemplo, toda la primaria se me llamó la atención por no permanecer en mi lugar, por platicar demasiado, por no prestar atención a las explicaciones de la profesora, entre otras cosas. Además de las situaciones a las que me enfrentaba en lo externo, también lidiaba con problemas internos. Muchas veces no podía entender por qué a mis compañeros se les facilitaba tanto el mantenerse en silencio, permanecer quietos. Tampoco concebía que no procrastinaran su trabajo y pudiesen simplemente terminar las actividades una vez que las empezaban. A pesar de mis calificaciones siempre fueron excelentes, me costaba un inmenso esfuerzo cumplir con todo lo que se esperaba de mí y siempre estaba agotado. Y que todas estas situaciones aunadas a algunos problemas emocionales me causaron un episodio depresivo grave. Fue hasta que empecé a ir a terapia con diferentes especialistas que mejoré significativamente. Por eso considero tan importante que información acerca de la salud mental y específicamente de la neurodiversidad sea difundida. Yo pasé muchos años culpándome de cosas que jamás han estado dentro de mi control. Y cuando al fin pude ponerle un nombre a todas estas situaciones que yo experimentaba, se me fue mucho más fácil el desarrollar estrategias para lidiar de mejor manera con estas. También me impulsó a investigar a fondo lo que era la neurodiversidad, escuchar experiencias de otras personas como yo.
a informarme acerca de lo que podía hacer para tener una vida más amena. Quisiera cerrar mencionando algunas de estas estrategias, las que yo utilizo, ya sea que las haya descubierto o que alguien más las haya compartido. Y bueno, aquí en lista algunas, me voy a permitir compartirles. Una, para ayudarme con la sobreestimulación auditiva, siempre cargo conmigo mis audífonos con un 100% de batería y mis tapones de oídos, en caso de que los audífonos no sean suficientes. Tengo una gran variedad de juguetes, fidgets. Estos me ayudan a decidir qué movimientos hago, ya que no puedo permanecer quieto. También son útiles cuando estoy en un ambiente desconocido o estresante, lleno de estímulos externos que me causan ansiedad, pues con ellos puedo crear estímulos que yo controlo. Tengo 4 aplicaciones en mi teléfono que me han servido significativamente. La primera se llama Calm. Está diseñada para proveer actividades de diferente tipo cuando sienta impulso de autolesionarme. La segunda es Insight Timer. Es una app de meditación que ofrece cursos, eventos en vivo, audios de respiración guiada, entre otros. Esta me ha servido para trabajar en mi respiración y para calmarme cuando estoy experimentando una crisis de ansiedad. La tercera se llama Self Care. Tiene una atmósfera bastante confortable con música suave y colores pasteles. Es una experiencia relajante. También ofrece 3 ejercicios de respiración, un minijuego de completar palabras con afirmaciones positivas, un rompecabezas, un gatito que ronronea cuando lo acaricias. Pues personalmente la utilizo cuando estoy fuera de mi casa, pues siento que las actividades que me muestra llama menos la atención de las personas. La última aplicación es muy sencilla. Sirve para crear ruletas que te ayuden a tomar decisiones. Sé que puede parecer poco, pero me ha ayudado enormemente, pues tomar decisiones es algo que me causa mucha ansiedad. Por último, he estado aprendiendo a no suprimir los movimientos o sonidos que produzco. Si bien en ocasiones me siento extraño, me hace sentir bien, me hace sentir feliz. Tengo el cuidado de no interrumpir a otros, por supuesto, pero también yo merezco la libertad de ser yo mismo. Así que mientras no lastime a otros o a mí, seguiré disfrutando de ser neurodiverso. Obviamente yo estoy sumamente agradecida con este joven que escribió estas letras, estas líneas. Tengo su permiso en cuestión ético y creo que este reflejo de lo que escribe nos ayuda bastante a significar la importancia de conocer la realidad que tiene adaptarnos a su mente y de alguna manera ser este puente que los lleve a la socialización. Creo que como personas, digamos, normotípicas, tendríamos la responsabilidad de adecuar estas situaciones, no solamente rampas, no solamente guías en cuestión de visual, sino también en esta integración de este tipo de personas. Les agradezco mucho de su atención y estoy completamente abierta a cualquier pregunta o duda que haya surgido. Muchas gracias, doctora. En este momento quedan abiertos los micrófonos o el chat en el caso de que tengan algún comentario o pregunta que quieran realizarle a la doctora Sarita. Es que todavía es temprano, por eso, doctor. Buenos días, felicitar a la doctora Sarita Salgado, a quien tengo el honor de conocer de hace tiempo. Interesante la charla, me quedo con el último párrafo de esta experiencia que nos comparte, porque tiene que ver precisamente con un elemento ético que él reconoce, que esta persona reconoce. Mientras no lastime a nadie, él se esfuerza, se reconoce a sí mismo como un ente ético porque quiere transitar al igual que todos. Muy emotivo el escrito. Felicidades, gracias. Muchas gracias, doctor Gabriel Hilerio. Bueno, pues yo creo que es un reconocimiento muy sincero realmente para esta persona, el haberlo escrito y el habernos compartido
esta situación. Muchas gracias. Compañero Gustavo Valpuesta, ¿puede tomar la mano? Gracias, buenos días a todos. Muchas gracias, doctora, por compartirnos su experiencia. Yo también hago un análisis de todo lo que se habla el día de hoy y creo que gran parte de poder identificar las neurodiversidades están en los padres y saber qué hacer con ellos. Me he topado a lo largo de mi vida con algunos casos familiares, sobre todo, que pues yo no soy experto, ¿verdad? Pero notamos a veces algo diferente en alguno de mis primos, pero por ejemplo, en el caso particular de la familia, los tíos se cierran, ¿no? O sea, no, él no tiene nada y no lo voy a llevar a ningún lado. A mí me pasó, yo en primero de primaria, era un niño así más o menos como lo describe la carta, yo no me podía quedar quieto. A mí todos los días me mandaban castigado, todos los días tenía planas, siempre tenía, usaban sellitos en la libreta, entonces yo siempre tenía un perico, o sea, siempre tenía actividades diferentes a mis compañeros porque yo no podía estar quieto. Incluso mi maestra de primero de primaria le recomendó a mi mamá que me medicaran porque yo era hiperactivo. Mi mamá es maestra también, eso ayudó mucho. Entonces ella, en lugar de medicarme, me puso a hacer un montón de actividades. Yo tomé clases de guitarra, tomé clases de taekwondo, me inscribieron a los scouts. O sea, mi mamá me puso a hacer diferentes actividades donde yo podía descargar mi energía. Aunque en la primaria siempre seguí siendo muy inquieto y a pesar, como dice igual la carta, mis calificaciones siempre fueron excelentes. Pero sí, creo que los padres de familia, antes de nosotros como docentes, es algo fundamental en el diagnóstico y en cómo ayudarnos a enfrentar la vida en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué rico compartir esta experiencia. Yo creo que el vivirlo, el realmente sentirlo y de alguna manera el localizar cómo si los padres hacen conciencia, se sensibilizan y atienden a esta situación, pueden hacer un cambio radical en el futuro de un niño, ¿verdad? Entonces, creo que como docentes el reto es evitar estigmatizar, evitar sancionar a los alumnos que tengan esas características que a veces no nos damos cuenta que también tienen un lado B, ¿verdad? Un lado muy positivo y sobre todo el ayudarlos a que los otros se sensibilicen y también estas competencias las puedan desarrollar de una mejor manera, ¿verdad? De acuerdo con la doctora. También nos comentan por el chat, agradecen mucho por la interesante ponencia, que es muy enriquecedora. También agradecen la información y recibir herramientas valiosas. También agradecen y que gracias a lo que se ha compartido hoy, podemos ser más empáticos con personas neurodiversas y que nos ha dado luz como docentes para reconocer a estudiantes neurodiversos. También hablan de que fue muy interesante y que ahora también ha ayudado a comprender la relación entre la depresión crónica con la neurodiversidad. Y pues sí, también nos comentan que pues la carta ha sido muy emotiva y que también ha recordado experiencias propias de los que nos están acompañando. Cierto, la liga para la charla del viernes sí se las va a estar compartiendo, se las va a hacer llegar por correo para quienes no tuvieron la oportunidad de acompañarnos en ese momento. La felicitan también, agradecen y le felicitan también por la charla y básicamente pues muchas felicitaciones para usted, doctora, por tan buen trabajo, pues básicamente lo que ha tenido también la experiencia, pero sobre todo su preparación y lo que se permite compartirnos a nosotros para pues mejorar este aspecto de la comprensión de las relaciones sociales en la neurodiversidad, que muchas veces, si bien nos encaminamos al área mayormente académica, pero la realidad es que somos
seres humanos rodeados por sistemas y entre esos sistemas está la parte social. Entonces, si desatendemos alguno, eventualmente, pues vamos a tener afecciones en el resto de los sistemas. Entonces, por eso es importante tomar esta perspectiva global, ¿no? En la atención. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera hacer un comentario o una pregunta. Y no es así, entonces voy a permitirme compartir la constancia de la doctora de parte del proyecto Entender y de la Universidad de Colima. Se extiende el presente certificado a Sarita Salgado Torres por cuanto ha participado en calidad de ponente en las jornadas de sensibilización de la neurodiversidad con la conferencia Neurodiversidad y Relaciones Sociales, realizada el 23 de marzo de 2022 por la Universidad de Colima. Esta ponencia entra dentro de la actividad número 3.1, correspondiente a la cascada de entrenamiento dentro del programa Entender, inclusión de estudiantes con neurodiversidad, y la constancia está firmada por la coordinadora del proyecto Entender de la Universidad de Coventry. Entonces, doctora Sarita, muchísimas gracias por su participación y por darnos el tiempo de acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por permitirme participar en estas jornadas de sensibilización, ¿verdad? Creo que hay mucho por hacer, no es lo único y estoy completamente disponible para cualquier situación en cuestión de participación o atención, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. De acuerdo, en este momento vamos a tomar un breve receso para darle tiempo a nuestra... Trabajó por más de 10 años como coordinadora de producción en el Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos, ahora Dirección General de Recursos Educativos, en la Universidad de Colima, y desde 2004 se desempeña como profesora de tiempo completo en la Facultad de Telemática. Es integrante del Comité de Accesibilidad del Grupo Interés Especial de Interacción Humano-Computadora de la Association for Computer Machinery, y sus intereses de investigación son la interacción humano-computadora, la accesibilidad digital, la usabilidad y la tecnología educativa para la inclusión. De estos temas cuenta con al menos, o publicaciones relacionadas con estos temas, tiene por lo menos 10, que fue las que nos proporcionó, por si también alguien está interesado en leer su trabajo, la busque. Y estas publicaciones están en revistas internacionales arbitradas. Le cedemos entonces la palabra a la ponente y muchas gracias, doctora, por estar aquí y le cedemos el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla para comenzar mi presentación. Me dicen, por favor, si se ve. Ya podemos verla, sí. Y he visto que algunos presentadores tienen algunos problemas al momento de cambiar las diapositivas, para que por favor me avisen si yo cambio y ustedes no lo ven, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, entonces voy a comenzar. Mi plática se llama Diseño Universal, Accesibilidad y Uso de las Tecnologías para la Enseñanza. Fue la plática que me pidieron que diera y es un tema súper amplio, súper grande y sé que tenemos, pues realmente es una charla, ¿no? Tenemos poco tiempo, así que voy a tratar de concentrarme en las cosas, en los aspectos más generales y comentarles que sí tenemos disponibles algunos cursos para cosas más específicas. Así que vamos a empezar. Primero que nada, me gustaría mencionar algo que es pues prácticamente la base de esta plática y de cualquier cosa, yo considero que tiene que ver con accesibilidad, sobre todo en el aspecto de integración escolar. Miren, se ha hablado anteriormente sobre cómo integrar a los estudiantes con discapacidad. De hecho, seguramente, bueno, probablemente ustedes han escuchado el término de integración y el término inclusión. Se dice que son distintos, que la parte de inclusión, perdón, que de integración es, sí, tienes alumnos con alguna discapacidad en el aula, pero realmente están algo separados, digamos, no utilizan los mismos materiales que sus compañeros sin discapacidad
Y esa se decía que era una visión excluyente, porque tenías como dos grupos, ¿no? Tus estudiantes sin discapacidad, tus estudiantes con discapacidad, y manejaban materiales de distintos tipos. El término que se prefiere ahorita es el de inclusión, y se pretende que con esa manera de pensar distinta, digamos, ahora sea algo más inclusivo, algo más homogéneo. Y cuando hablamos de diseño y de preparación de cualquier tipo de material, debemos tener en cuenta que no estar pensando, no estar teniendo esta mentalidad de que voy a hacer unos materiales para personas sin discapacidad o para mis estudiantes sin discapacidad, y voy a hacer otras completamente diferentes para mis estudiantes con discapacidad, porque esa visión sigue siendo excluyente. Entonces, cuando hablamos de diseño inclusivo, hablamos de diseño universal, es otro término que ahora se maneja, y quiere decir que tú lo que tienes es un universo de estudiantes, los cuales de por sí son muy diversos si nos ponemos a pensar. Tenemos estudiantes que prefieren, vamos a decir, que entienden las cosas y se las presentas de cierta manera. Algunos se dice, pues son más visuales, otros son más analíticos. En realidad es una combinación de todo. A lo que me refiero es que en tus mismos materiales tú ya estás considerando que hay diversidad. Por eso a lo mejor no solamente utilizas texto, sino que utilizas videos, utilizas otro tipo de ejercicios para apoyar a tus estudiantes a aprender mejor. Así que esa diversidad también puede existir en personas con discapacidad, así como existen en personas sin discapacidad. La diferencia, vamos a decir, es que la manera de acceder a esos contenidos va a ser diferente, porque algunos de esos estudiantes no van a poder ver, no van a poder escuchar, no van a poder moverse con la facilidad que se mueven otras personas. Y bueno, además de algunas personas que no van a ser neurotípicas, ¿no? Entonces, esto es importante. No necesariamente tenemos que pensar en materiales completamente diferentes para unos y para otros, más bien forman parte de la misma diversidad de estudiantes, ¿sí? Ese es bien importante. Ahora, vamos a ver así muy brevemente algunas características de las limitaciones que tienen algunos estudiantes. El curso de entender, pues se centra sobre todo en la neurodiversidad. Así que voy a hablar brevemente de las que no son esa, de las demás tipos de limitaciones, sobre todo con respecto al uso de la tecnología. Así que los estudiantes con limitaciones visuales, que pueden ser personas ciegas o pueden ser personas que tengan algunos problemas visuales, no necesariamente la ceguera, como por ejemplo, algunos no pueden ver bien los colores, otros ven borroso, otros ven así, tienen la vista como a través de un túnel, nada más ven lo que es sí, igual como a través de un túnel, como si ustedes vieran a través de un tubo de esos de los del baño, así ven, no ven la pantalla completa. Otros, no sé, tienen cataratas, o sea, hay distintos tipos de limitaciones visuales, no únicamente la ceguera. Ahora, las personas, dependiendo de su grado de limitación visual, pueden requerir a lo mejor nada más utilizar una lupa para ver mejor, utilizar alto contraste para distinguir mejor los colores, pero otras personas, sobre todo las ciegas, van a requerir un software lector de pantallas. Este tipo de lectores de pantalla lo que hacen básicamente es leer en voz alta el contenido textual, es importante, el contenido textual de un documento, de una aplicación, de un dispositivo, etc. Entonces, ahorita, afortunadamente, ya todos los dispositivos, sean móviles o sean computadoras de escritorio o laptops, todos ya traen integrado un lector de pantallas. Ustedes en su teléfono lo pueden activar fácilmente, nada más no les aconsejaría que lo hagan ahorita. Si tienen un dispositivo con Android y se van a las configuraciones de accesibilidad, van a ver que hay una aplicación llamada Talkback o Talkback para los que tienen dispositivos de Mac o iOS. Está el VoiceOver. En Windows está el narrador, o sea, ya todos los sistemas operativos lo traen. Lo que hacen es leer en voz alta el contenido, ¿sí?
Ahora, entonces la manera en que perciben los contenidos es a través del lector de pantalla, se los leen. Esa es como la aplicación más común. También es importante considerar que una persona que utiliza un lector de pantallas, que probablemente es porque no puede ver, va a navegar con el teclado de manera normal. Puede utilizar un teclado normal de una computadora, de una laptop, pero se le va a complicar utilizar el teclado del móvil. Tampoco pueden usar ratón, porque para usar el ratón es necesario ir viendo hacia dónde va el puntero antes de seleccionar las cosas. Así que estas son más que nada los medios o las tecnologías asistivas básicas para un estudiante con limitaciones visuales. Pero es bien importante recordar que pueden acceder, o sea, si los materiales están diseñados de manera accesible, los estudiantes y las estudiantes ciegas no deberían tener problema para acceder a contenidos como de texto o presentaciones o videos. Hay ciertas características que se pueden ajustar, que se pueden hacer para que utilicen los mismos materiales que los demás. Hay que procurar hacer eso. No siempre va a ser posible, pero hay que procurar utilizar los mismos materiales para todos. Ahora, para los estudiantes con limitaciones auditivas, no solamente hablamos de personas sordas, sino también de aquellas personas que escuchan muy poquito o con mucha dificultad o que traen ruidos en los oídos, etc. Entonces, para esas personas va a ser muy difícil, pues eso, escuchar, ¿no? Sin embargo, la falta de percepción auditiva no es realmente el problema principal de acceso a los contenidos, sino realmente que para esas personas, sobre todo los que conocen y se comunican a través de la lengua de señas, para esas personas el español es realmente una segunda lengua. Aquí estamos hablando de que no debemos asumir que porque ellos pueden ver lo que está escrito, lo van a entender. De hecho, en general, una persona sorda cuya primera lengua es la lengua de señas y quien ha sido sorda desde muy pequeña, casi seguramente va a tener dificultades de lectoescritura. ¿Y a qué viene esto? Pues es que lo más común que existe hasta el momento de manera automática para ellos es agregar los subtítulos o habilitar los subtítulos en los videos. También ahorita ya es posible habilitar los subtítulos en las videoconferencias. Aquí, bueno, en Zoom no recuerdo dónde está, en Meet, traigo por ahí un ejemplo de Meet, pero se pueden activar, el que está escuchando la videoconferencia puede activar la audiencia, perdón, puede activar sus subtítulos. Aunque lo ideal para las personas sordas sería definitivamente agregar videos en lengua de señas, ya que es su primera lengua. Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta de la lengua de señas es que no es universal, sino que incluso en países en los que hablamos español, hay una lengua de señas que es distinta de acuerdo a cada país. Entonces realmente no hay una correspondencia entre la lengua de señas mexicana y el español. Son dos lenguas completamente distintas, ¿sí? Tanto como el español y el alemán o el ruso o el chino. Son distintas. Entonces, este tipo de problemas de acceso tienen que ver también con la comprensión de contenidos textuales. Aquí tenemos nada más de una ilustración de un video de YouTube sobre la célula, que es una clase de repaso de ciencia de la naturaleza, indicando dónde se activan los subtítulos del video. En YouTube cada vez que se sube un video, después de un tiempo se pueden activar los subtítulos automáticos. Quiere decir que a pesar de que uno que creó el video y que lo subió no le haya puesto subtítulos, es posible, gracias a la inteligencia artificial, es posible que cualquier persona pueda activar los subtítulos. El único detalle, vamos a decir, con ese tipo de subtítulos automáticos es que van a tener errores porque los algoritmos que existen ahorita para el reconocimiento de voz no son perfectos, están muy lejos de ser perfectos todavía. Entonces no va a captar bien todo lo que se habla, no va a reconocer pues muchos nombres propios, va a
repetir, por ejemplo, muletillas, va a traducir a tener subtítulos automáticos como uno va hablando, ¿no? Entonces, no es lo ideal, pero bueno, de manera automática ya hay subtítulos que podemos utilizar. Eso es para los estudiantes con algún tipo de limitación auditiva. En particular, porque en general realmente vamos a ver que todas las características de accesibilidad no son útiles a todos. Piensa en cuando tú quieres ver un video, pero hay un ambiente muy ruidoso, por ejemplo. Entonces no puedes escuchar normalmente, como normalmente lo haces, sino que por el ruido no vas a poder escuchar, entonces pones los subtítulos y listo. O sea, este tipo de consideraciones de accesibilidad no solamente, o sea, sí están enfocadas en las personas, en este caso, con algún tipo de discapacidad auditiva, pero en realidad ayudan a cualquier persona que esté en situación de no poder escuchar bien. También tenemos los estudiantes con limitaciones motrices y también las limitaciones pueden ser muy variadas, pueden ser a lo mejor un estudiante que no tenga una mano, no tenga un brazo, o que sí los tenga, pero tenga debilidad en las manos, o que tenga algún tipo de deformación en los huesos, que por enfermedades así sucede. Entonces, a ellos no les va a ser posible interactuar con los dispositivos, con la computadora y con el móvil, no les va a ser posible interactuar de la misma manera que con que a sus compañeros o compañeras, digamos. Y pues en la ilustración tenemos estas dos fotos de una estudiante, ella ya es mayor de edad, que está escribiendo con una pluma, o bueno, intentando escribir con una pluma. Ella tiene discapacidad motriz, en este caso manual, por una enfermedad. Y ella, al utilizar el teléfono, o sea, sí puede utilizar el teléfono, pero no, hay muchos tipos de movimiento que no puede hacer, por lo tanto ella se apoya mucho en los agentes de voz, en Siri, en Alexa, en cualquiera que tenga instalado en el teléfono. Así que los agentes de voz son, vamos a decir, la manera más sencilla para ellos de interactuar, aunque desafortunadamente no se puede acceder a todo por voz todavía, ¿sí? Todavía. Y acá tenemos una gráfica sobre las dificultades de personas con discapacidad motriz manual que usan smartphones o dispositivos móviles. Y tenemos que algunas de las más comunes son introducir texto con el teclado. Ese es como de esperarse, ¿no? Si no puedes mover bien tus dedos o no lo haces de manera muy precisa, vas a tener problemas para introducir texto, sobre todo en móviles que son tan pequeñitas las teclas del teclado, del teclado que aparece en la pantalla. También va a ser difícil corregir texto por la misma situación, pero algunos, miren, algunos aún van a encontrar difícil sostener el teléfono. O sea, hay muchos movimientos que nosotros los tomamos como por hecho, pero aún sostener el teléfono es complicado. La persona que está en la fotografía utilizando su teléfono móvil no lo tiene en su mano, sino que lo tiene apoyado sobre una mesa. Eso es porque no puede sostener el teléfono y mucho menos sostenerlo y a la vez hacer los gestos con los dedos como lo puede hacer una persona sin discapacidad motriz manual. También hacer gestos manuales le va a costar mucho trabajo e incluso presionar botones físicos. También en la fotografía el dispositivo que tiene la persona es un iPhone y está de hecho de cabeza, porque para ella es más sencillo alcanzar el botón físico cuando lo tiene de cabeza que cuando lo tiene en la posición normal. Así que para ellos es más fácil utilizar la entrada de voz definitivamente. Entonces, imagínense, para una persona con esas características va a ser muy complicado que escriba, que utilice la computadora. Sí va a poder hacerlo, pero va a requerir de entrada más tiempo, ¿sí? Ahora, en general, les decía, esas son algunas de las limitaciones y bueno, en las de neurodiversidad no entré en detalle porque pues el curso, todo lo que han llevado ustedes es justamente sobre eso. Ahora, hablando específicamente de los materiales, cómo diseñamos materiales didácticos que sean accesibles, igual debemos tener siempre en la mente, debemos tener siempre presente que
los materiales debemos procurar que sean el mismo tipo de material para todos. Simplemente tenemos que considerar que algunas personas van a acceder a nuestros contenidos, por ejemplo, utilizando un lector de pantallas, que otros probablemente requieran subtítulos, que otros a lo mejor no van a poder manejar los dispositivos de manera tan eficiente o tan rápida como los demás. Así que en general debemos considerar que un material accesible debe permitir a cualquier estudiante 3 cosas, y estos son 3 principios básicos de accesibilidad. Una, deben permitir que él o la estudiante perciba los contenidos. Una cosa es percibir. Percibimos normalmente a través de nuestra vista, pero no debemos dar por hecho que todos van a poder percibir por la vista. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que tener ciertas consideraciones para que puedan percibir también a través del oído, ¿sí? La otra es comprender, porque no es suficiente percibir. Una vez que percibes un contenido, también hay que entender de qué se trata ese contenido. Entonces, este tipo de comprensión, además de lo obvio, de la razón de este curso, además de promover que los estudiantes con alguna neurodiversidad o neurodivergencia entiendan las cosas que escribimos o que presentamos, también vemos que la comprensión es un punto muy importante para las personas sordas. Dijimos que probablemente no van a poder entender todo lo que leen por estar utilizando una segunda lengua, que es el español escrito. Así que la comprensión es para más personas, no únicamente para las personas con neurodiversidad. La otra es interactuar. Interactuar porque percibimos, comprendemos, pero el propósito es interactuar, ¿no? O sea, si estamos teniendo a lo mejor un examen en línea, una cosa va a ser poder percibir la pregunta y las posibles respuestas, a lo mejor entender de qué se trata la pregunta, en qué consisten las respuestas y finalmente interactuar, o sea, dar una entrada a ese examen en línea. Ahora, el ejemplo es sobre un examen en línea, pero piénsenlo para todos los materiales. Si yo estoy dando una presentación, ¿de qué manera van a percibir las personas ciegas? ¿De qué manera van a percibir las personas sordas? ¿De qué manera van a poder a lo mejor comprender mejor lo que estoy diciendo las personas que tengan algún tipo de neurodiversidad o sordera? Y algo muy importante, y esto lo menciono porque me ha tocado verlo y me ha tocado como inquietud de algunas personas. No es necesario que resumas nada para una persona o un estudiante con algún tipo de limitación. No necesariamente es una, ¿cómo les digo? No es que tengan problema para hacer las cosas, únicamente van a requerir más tiempo. Así que hay que tratar de evitar en lo posible resumir el contenido de los materiales didácticos cuando se los vamos a entregar a un estudiante con discapacidad. Hay que enfocarse en mejorar el acceso, en permitir percibir, comprender e interactuar mejor. De esta plática ahorita vamos a ver algunos detalles de cada una, pero esta es probablemente la parte más importante que yo creo que nos podemos llevar. Los 3 principios básicos de accesibilidad. Este es el qué. Ahora, a continuación tengo algunos ejemplos sobre cómo podemos hacer que promover que una persona perciba, comprenda e interactúe mejor con nuestros contenidos. Insisto, son algunos puntos específicos. Aquí no les voy a decir cómo hacer las cosas, sino qué se necesita hacer. Y si ustedes están interesados en saber de manera específica cómo hacer esto, al final les puedo comentar un curso que ofrecemos generalmente en las jornadas, bueno, apenas empezamos, en el cual sí tenemos tutoriales, guiamos paso a paso, revisamos, damos retroalimentación sobre cómo hacer accesibles tanto documentos de texto como de Word, digamos, o de documentos de Google, de presentaciones y de videos, al menos esas 3 cosas. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a permitir la percepción no visual. Dijimos que las personas ciegas y otras que utilizan lector de pantallas van a poder percibir únicamente por el oído, no visualmente.
Así que, como comenté, los lectores de pantalla hasta el momento no son capaces de leer, o sea, de descifrar lo que hay en una imagen. Yo estoy segura, o sea, confío que va a ser posible en el futuro, tal vez no muy lejano, que un lector de pantallas pueda reconocer lo que hay en una imagen. Eso es lo deseable. Sin embargo, no es lo que sucede ahorita. Entonces, cuando un lector de pantalla está leyendo, vamos a suponer un documento de Word, va a leer sin ningún problema todo el texto. Todo lo va a leer en voz alta y el usuario del lector de pantallas va a poder interactuar con los contenidos igual que nosotros y además con ciertos comandos extra que le permiten saltar de manera más dinámica en el documento. Ahorita vamos a ver en qué consiste eso. El problema es que cuando llega una imagen no va a reconocer, o sea, únicamente va a reconocer que es una imagen, pero no va a poder describirla. Así que nos corresponde a nosotros, los que ponemos imágenes en los documentos, en las presentaciones o en donde sea, nos corresponde a nosotros ponerle una descripción. Y en la ilustración tenemos una gráfica de pie con las exportaciones mundiales distribuidas geográficamente por regiones y se observan los diferentes porcentajes en el mundo de las exportaciones. Por ejemplo, dice Asia 29%, América del Norte 19% o 13%, la verdad es que no vi bien, América del Sur y Central 4%, etc. Entonces, esa es la información relevante para quien ve la gráfica. Quiere decir que esa es la información que debe estar en la descripción de texto. Así que aquí en Word también puse aquí la ilustración del menú de formato de imagen en el cual viene la opción de agregar texto alternativo y aquí puse nada más 2 líneas de ejemplo de qué es lo que se describe en esta imagen. Así que cuando el lector de pantallas llegue a esta imagen, va a leer lo que está en la descripción que le puse, ¿sí? Esa es una alternativa de percepción no visual para personas que utilizan lector de pantallas. Después tenemos otra que es facilitar la percepción no visual. La anterior era permitir. Permitir no es lo mismo que facilitar. Permitir es que si tú no haces eso, la persona que está leyendo el documento de manera no visual no va a poder accederlo, no va a saber qué es. Esto es facilitar. Facilitar quiere decir que sí es posible que lo puedan observar, pero con mucha dificultad. Entonces hay que facilitar la percepción no visual. Y esto no es para personas ciegas, es para personas que ven con dificultad o que tienen problema para ver algunos colores. Hay que utilizar suficiente contraste entre texto y fondo. Aquí yo puse 2 ejemplos de contraste insuficiente, 2 ejemplos de contraste suficiente. El contraste insuficiente es texto, un fondo gris sobre texto un poquito más fuerte, pero sigue siendo gris. Entonces a muchas personas les va a causar dificultad leer esto. Hay otro ejemplo de contraste insuficiente con fondo blanco y letra amarilla que es muy incómodo de leer, es un amarillo fosforescente, así que también tiene contraste insuficiente. Luego hay 2 ejemplos de contraste suficiente, un fondo blanco con letra azul. Además, el tamaño de la letra es relevante, algo que esté más chiquito pues va a ser más difícil de ver que lo que está más grande. Y el último ejemplo es un alto contraste, un fondo negro con una letra amarilla. Y esto va a ayudar, decíamos, a las personas que no necesariamente que sean ciegas, sino que tengan algún problema para ver colores. Hay otras consideraciones que hay que hacer para facilitar la percepción no visual. Muchas veces cuando estamos dando clase nos basamos, es normal, esto es bien natural, nos basamos en las características visuales de algún material. Por ejemplo, si estamos en un tipo de contenido, una página en línea, se nos hace fácil decir, ay, presiona el botón azul, ¿no? Pero hay personas que no van a ver un botón azul, no van a poder ver bien el color azul, simplemente. Así que hay que dar otro tipo de descripción complementaria. El botón azul, por ejemplo, que dice enviar. Entonces, una persona que está utilizando un lector de pantallas sí puede escuchar lo que dicen los botones, porque el texto de los botones pues es texto. Quiere decir que el lector de pantallas sí lo puede leer.
Y a lo mejor una persona sí puede ver, no está usando el lector de pantalla, sí puede ver, pero no puede ver bien el botón azul. Pero si ya le dijiste que es enviar, pues va a buscar lo que dice enviar y lo va a poder percibir. Luego matemáticas. Matemáticas es muy común que nos basemos en posiciones de acuerdo a la notación matemática, ¿no? Por ejemplo, se multiplica lo de arriba con lo de abajo. No está, o sea, no es malo hacer esto, es normal. Simplemente hay que complementarlo. Si, por ejemplo, arriba se refiere a un numerador y abajo se refiere a un denominador, pues hay que decir las dos cosas. Se multiplica lo de arriba, o sea, el numerador, por tal cosa que es el denominador. Es decir, alternativas. O sea, la palabra clave aquí es alternativas. También, si utilizas Meet o Zoom para tus conferencias, hay que describir verbalmente el contenido gráfico de las diapositivas. En los ejemplos anteriores yo decía, aquí tenemos una imagen de una persona con discapacidad motriz que tiene sus manos un poco deformes por una enfermedad y que está intentando escribir. O el teléfono se encuentra sobre la mesa y está de cabeza, ¿no? Son cosas que son obvias para quien lo ve, pero no son obvias para quien no puede verlos. También esto nos pasa a todos, esto último nos pasa a todos los maestros, sobre todo, que mientras estamos presentando, como ahorita, no podemos ver el chat. Yo ahorita veo únicamente mi presentación visual, pero no veo el chat. Entonces, si alguien está hablando, a lo mejor escucho un sonido, pero no voy a poder ver lo que está pasando. Así que eso es un problema de percepción no visual. No soy ciega ni tengo un problema visual, sino que simplemente no puedo ver en ese momento. Así que es recomendable leer en voz alta los mensajes del chat en el caso de que uno los esté viendo, para que quien no los puede ver los escuche. También podemos pedirle a alguien más que se encargue de leer los mensajes en voz alta, como yo en este momento, por ejemplo. Si fuera una clase normal, le puedo pedir a alguno de mis alumnos o alumnas que me diga si llegó un mensaje al chat, por si es alguna duda, enterarme yo, ¿sí? Y eso es para las videoconferencias sobre todo. Ahora, otra manera de facilitar la percepción no visual es poner los enlaces en texto significativo. Nosotros utilizamos enlaces o vínculos o links en muchas partes, ¿no? Los utilizamos en correos electrónicos, en documentos de texto, en presentaciones, en páginas web, si es que tú haces páginas web. Entonces, también hay maneras, vamos a decir, correctas o incorrectas de escribir los enlaces para facilitar la percepción no visual. Aquí tenemos dos ejemplos incorrectos y uno correcto. Uno de los incorrectos dice, aquí puedes ver el calendario escolar y luego está pegado el vínculo completo, https:// www.ucol.mx/alumnos/calendario-escolar.htm. Todo eso que yo les acabo de leer es lo que un lector de pantalla le leería a una persona ciega si ustedes hacen esto, si hacemos esto. Entonces, por eso es incorrecto, para que no tenga que leer todo el URL, que ni siquiera es tan largo, hay unos de 3 renglones. Entonces, evitar hacerlo de esa manera. Ahorita les voy a decir cómo sí se hacen. Otra manera que no es aconsejable, aquí le puse incorrecta, es para ver el calendario escolar, presiona aquí. Y el vínculo se encuentra sobre las palabras presiona aquí. Ahora, aquí ya es más corto lo que va a leer el lector de pantallas, ¿no? Va a decir enlace, presiona aquí. Esto es más o menos aceptable, pero no es recomendable porque otra de las funciones que tienen los lectores de pantallas es que nos pueden mostrar exclusivamente ciertos contenidos. Por ejemplo, un lector de pantalla nos puede mostrar la jerarquía de un documento y también nos puede mostrar la lista de los enlaces que existen en el documento. Entonces, si yo abro una lista de enlaces y tengo 10 en mi documento, 10 enlaces que dicen presiona aquí, lo único que yo voy a tener en mi lista de enlaces son 10 líneas que dicen presiona aquí, presiona aquí, presiona aquí, presiona aquí, presiona aquí. ¿A dónde me va a llevar cada enlace? No lo sé. ¿Sí? Por eso no es recomendable. Ahora, ¿cómo sí se debe hacer? Bueno, si yo lo que quiero es poner el vínculo del calendario escolar, pongo el texto calendario escolar y en ese texto agrego el vínculo. Entonces, de esta manera, el lector de pantallas aquí me va a leer enlace calendario escolar. Ahí queda clarísimo que el enlace me va a llevar ahí
y además cuando el lector de pantallas muestre esa lista de enlaces, el que dice calendario escolar, queda clarísimo que me va a llevar pues al calendario escolar, ¿no? Entonces son incluso detalles como estos. Esa es otra manera de facilitar la percepción visual. También para facilitar la percepción auditiva, ya les comentaba ahorita, subtitular los videos, también pueden activar los subtítulos en las presentaciones o indicarles a los alumnos cómo pueden activar los subtítulos en las videoconferencias. Aquí en el ejemplo puse 2 ilustraciones en las que estoy mostrando cómo se activan los subtítulos en Zoom, en Meet. En el botón ese de los 3 puntitos aparece el menú. Una de las opciones es, dice Captions, y uno puede elegir la lengua, el lenguaje en el que quiere que haga los subtítulos. Así que si yo estoy hablando en español, elijo español. Y bueno, aquí tenemos la siguiente ilustración que muestra un ejemplo de lo que estoy diciendo en ese momento, que es: en la clase de hoy revisaremos los conceptos básicos de programación. Así que es una manera de percibir de manera no auditiva. Y bueno, la parte de comprensión, que es muy importante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, seguramente ya lo han visto en el curso, pero aquí como resumen, hay que utilizar el lenguaje simple, por lo mismo de que es muy probable que las personas, bueno, a todos en general nos es más fácil entender oraciones cortas, con vocabulario familiar en vez de palabras complicadas. Así que esas son las recomendaciones: utilizar lenguaje simple, oraciones cortas. Si tienes instrucciones complejas, porque es necesario a veces dar instrucciones complejas, nada más hay que asegurarnos de dividirlas en pasos individuales o en oraciones más cortas y evitar en lo posible el uso de la voz pasiva. Esa es una recomendación general. Utilizar enlaces también. Si tú le dices, ve no sé, a la publicación fulanita de tal fecha, pues sí, está bien, lo va a hacer, pero va a tardar tiempo en ir y regresar y en comprender lo que les estás diciendo, cuando puedes agregarle ahí mismo el enlace a la presentación o a la publicación a la que te estás refiriendo. Y aquí tengo un ejemplo sobre un texto original que vamos a decir, se convirtió en un texto simplificado. Los espacios en blanco, los saltos de línea, yo los puse únicamente para facilitar la visualización. En realidad el texto es el mismo, no es un resumen del texto original, sino que únicamente lo que estoy haciendo es separar los párrafos que son largos en oraciones más pequeñas y cambiar algunas palabras de vocabulario que podrían causar confusión. Por ejemplo, destacado, donde dice el alcalde destacado, se cambió por el alcalde ha dicho, porque dicho es una palabra más común que destacado, ¿no? Entonces, esto es uno de los ejemplos que les comentaba. No es necesario resumir. Un texto más sencillo de entender no necesariamente es más corto, únicamente es más claro. También es importante reducir al mínimo los elementos distractores. Esto es más que nada para los que hacen páginas, porque luego ponen animaciones que nunca paran. Eso es una distracción, sobre todo para personas con alguna neurodivergencia. Y también para facilitar la interacción, en este caso no visual. Se fijan, ya vimos percepción, ya vimos comprensión. Esta es la parte de interacción. Les comentaba que las personas que utilizan lectores de pantalla pueden acceder a ciertas funciones específicas. Si tú le das a una persona que lee un lector de pantallas un documento de 15 páginas, sí lo va a poder acceder si es puro texto, ¿no? Va a poder leer todo, pero se va a tardar un montón porque le van a estar leyendo en voz alta las 15 páginas. Entonces, si tú utilizas estilos en los encabezados para definir cuál es tu título principal, cuáles son tus subtítulos o tu título de segundo o tercer nivel, el lector de pantalla le va a poder mostrar a la persona ciega una jerarquía de tu documento y va a poder navegar en esa jerarquía. Sí, hagan de cuenta que es como el índice de los libros, ¿sí? El índice de los libros nos permite a nosotros ubicarnos rápidamente, saber de una sola vista cuál es la extensión del libro, cuáles son los temas del libro, y eso que nos es útil a nosotros, también es posible hacerlo utilizando un lector de pantallas, pero hay que utilizar estilos en los encabezados de los documentos y de las páginas web. También es útil en ocasiones, sobre todo cuando los documentos son largos, de una vez agregar el índice de contenidos. Eso nos ayuda a todos.
y es parte de facilitar la interacción. O sea, no tienen que moverse mucho para ir, saltar de aquí para acá, a los distintos puntos de un documento. Finalmente, hay que comprobar la accesibilidad de documentos y presentaciones. Esto se puede hacer en Word, se puede hacer en PowerPoint, se puede hacer en los documentos en línea de documentos de Google y presentaciones de Google también. Ya para cerrar, considero que sí es importante, de preferencia, dar los apuntes a tus alumnos y alumnas antes de la clase, a todos, pero sobre todo va a ser relevante porque, por ejemplo, si alguna persona utiliza un lector de pantallas, pues puede escuchar tu documento antes de ir a la clase. Si alguna persona tiene problemas comprendiendo algo, algunos lo que tú les estás presentando, pues ya por lo menos le dio una repasada, ya es más fácil que lo comprenda la segunda o la tercera vez que lo ve, que si solamente se lo muestras a través de una videoconferencia. Entonces, sí es importante de preferencia dar los apuntes antes de la clase. Y otra cosa importante es hablar con los estudiantes, con todos, pero en específico, si hay alguno con alguna discapacidad que tenga cierta preferencia de formato, pues entonces es bueno saberlo, ¿no? A veces dependiendo del contexto, por ejemplo, no es lo mismo si utilizas móvil o utilizas una computadora, un formato puede ser más conveniente que otro. Así que hay que preguntar por la preferencia de formatos y también, obviamente, si hay dudas, ¿no? A veces para nosotros las cosas son muy fáciles y para la mayoría de las personas las cosas pueden ser muy fáciles, pero no hay que asumir que porque algo es extremadamente sencillo para nosotros, va a serlo para todos. Y lo que les comentaba también, hay que considerar que los estudiantes con alguna discapacidad van a requerir más tiempo para realizar cualquier actividad. Y no es por la discapacidad en sí, esto que quede muy, muy claro, sino por la manera en que acceden. Toma, por ejemplo, el caso de una persona ciega. Una persona ciega no va a poder ver todo de una sola vez como lo hacemos las personas sin discapacidad visual, sino que va a tener que esperar a que el lector de pantalla le lea. Por ejemplo, esta diapositiva. Para finalizar, de preferencia, dar los apuntes antes de la clase. Consulta con tus estudiantes. O sea, si yo me pongo a leer cada diapositiva, todo el texto me voy a tardar un montón. Eso es lo que experimentan las personas que utilizan lector de pantallas, a pesar de que ellos utilizan velocidades de escucha muy altas. Sigue siendo tiempo extra que se requiere para percibir algo. Una persona con discapacidad motriz se va a tardar más tiempo interactuando, ¿sí? Pero además, una persona con algún tipo de neurodiversidad probablemente, o neurodivergencia, probablemente requiera más tiempo para comprender las instrucciones o las preguntas, qué sé yo, de cierta actividad. Así que esas son como cosas muy generales, yo ya termino con eso, muy generales, pero que sí es necesario considerar. Ahora, esta plática es más que nada, pues así como todo súper rápido, un poco más dirigido a la concientización de las necesidades, pero si algo se van a llevar de aquí, que sean esas tres cosas, tres principios de accesibilidad. Hay que proporcionar alternativas para percibir, para comprender y para interactuar. Con eso termino. Muchas gracias y quedo al pendiente de las preguntas. Muchas gracias, doctora. En este momento abrimos micrófonos y chat para las preguntas. Hace un momento, y también me mandaron por mensaje directo un comentario de uno de los doctores que se tuvo que retirar. Mencionaban justamente que una de las dificultades que también hay, sobre todo con personas con debilidad visual, es que no contamos todavía, y quizá deberíamos empezar a exigirlo, a pesar de que no muchos de aquí no tengamos discapacidad visual, no contamos con señalización vial para personas con ceguera en los campus. Y creo que eso también facilitaría el acceso ya no nada más a las tecnologías, sino de manera física. Y ese es uno de los comentarios que hacían. También ahorita están agradeciendo y sobre las sugerencias y también sobre la ponencia.
Y en el caso de que alguien más tenga un comentario o duda, adelante. Preguntan, por ejemplo, en el chat si nos podría compartir el nombre del curso que se ofrece para ampliar el tema. Muchas gracias, muy súper ilustrativo para crear conciencia de cómo acceden las personas a los materiales. Claro que sí. El curso, el nombre completo no lo recuerdo, pero es algo así como buenas prácticas de accesibilidad. Lo voy a escribir en el chat, si me permites. Buenas prácticas de accesibilidad. No recuerdo si es para docentes o algo así, pero dice buenas prácticas de accesibilidad y lo dimos en la edición pasada de las jornadas y creo que lo vamos a seguir ofreciendo para quien esté interesado, interesada. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es algo bien importante. Y sobre lo que comentabas, aprovechando ahorita que hay un espacio de la localización, sí, hay muchísimas necesidades realmente. Y creo que a todos nos toca hacer algo y eso es importante y es bueno, ¿no? No se trata de centralizar algo a fuerza, sino que cada quien desde lo que hace tenga primero que nada, este conocimiento, ¿no? Esta conciencia de la necesidad. A partir de ahí, pues ya si me toca, por ejemplo, dar una conferencia, trato de tomar en cuenta esas cosas. Si estoy dando una clase, trato de tomar en cuenta esas cosas. Si estoy haciendo un video, considero ciertos aspectos. Si estoy, qué sé yo, si soy arquitecto, si trabajo en, no sé, en aspectos que tengan que ver con facilitar el acceso al campus en sí, pues me dedico a eso, ¿no? Cada quien desde lo que hace puede contribuir y el asunto aquí es que eso es algo en lo que sí considero que necesitamos empezar a trabajar desde ahorita y poco a poquito en lo que se puede, o sea, no quiere decir que, ay, rápido nos tenemos que echar ya esta nueva tarea, esta nueva actividad, además de todas las 1000 que ya tenemos. No, es como tratar de integrar esas prácticas en nuestro día a día y pues recordar que también es responsabilidad nuestra, sobre todo como universidad tenemos un compromiso social y es importante tomarlo todos y todas. Queremos ver más estudiantes con alguna discapacidad en el campus. En los campus. Los campos. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o comentario? En realidad, muchos de los temas que se abordaron en esta presente ponencia también aplican para la neurodiversidad. En muchos casos, cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, que es la definición clínica que se da a esta parte de la neurodiversidad, también nos podemos encontrar con comorbilidades. No nada más de repente cuando hay un trastorno del neurodesarrollo, por ejemplo, un trastorno del espectro autista, vamos a encontrar nada más el trastorno del espectro autista por sí solo, sin ninguna otra complicación en el neurodesarrollo. Muchas veces también puede llegar a tener otras dificultades motoras o pueden tener otro tipo de dificultades sensoperceptuales. Entonces, creo que eso es muy importante también considerarlo porque si estamos dando una diversidad de vías de acceso a la información para cualquier tipo de persona con cualquier característica que tenga. Y también no nada más en cuestiones del neurodesarrollo, sino también en cuestiones situacionales, que es lo que nos comentaba la ponente, que quizá en este momento estemos bien, pero si nos hacen, por ejemplo, una cirugía para dejar de usar lentes o si nos pasamos por algún periodo en el que estemos inhabilitados en alguna pues habilidad, también tendríamos dificultades para el acceso. Entonces, ese tipo de dificultades que nos pueden pasar a todos y que muchos viven con ellas, pues también tendrían que considerarse al momento de empezar a hacer la planeación de nuestros materiales y nuestros documentos que vamos a proporcionar, pues básicamente tanto a estudiantes como al resto de la población universitaria, ¿no? También platicando en algún momento con la ponente y platicando también en cascadas anteriores, por ejemplo, los formatos de entrega de tesis
tienen así un formato muy estricto, pero no se exige sobre los detalles de accesibilidad. Y quizá, y a pesar de que son cuestiones que se entregan tanto a docentes como a estudiantes, o que se pueden consultar por toda la población universitaria, pues no los estamos haciendo realmente tan accesibles para todos. Serían también cuestiones que tendríamos que empezar a, como administrativos, docentes, directivos, pues también empezar a movernos por ahí. Entonces, para agradecer, si alguien también tiene hay comentarios nuevamente felicitando por la charla y que nos va a ayudar mucho a manejar. Voy a permitirme presentar la constancia y que de parte del proyecto Entender, así como de parte de la Universidad de Colima, se extiende el presente certificado a Silvia Berenice Fajardo Flores, por cuanto ha participado en calidad de ponente en las jornadas de sensibilización de la neurodiversidad, con la conferencia Diseño Universal, Accesibilidad y Uso de las Tecnologías para la Enseñanza, realizada el 23 de marzo de 2022 por la Universidad de Colima. Nuevamente, esta actividad entra dentro de la cascada de entrenamiento del proyecto Entender e Inclusión de Estudiantes con Neurodiversidad y está firmada por la coordinadora del proyecto Entender en la Universidad de Coventry. En este caso, pues, agradecemos. También tenemos otro comentario en el chat. Nos comenta Adriana Ruiz que le parece súper interesante lo que comenta la ponente sobre que es una tarea cotidiana en la que podemos ir incorporando buenas prácticas a nuestro quehacer y bien importante seguirnos capacitando para hacerlo cada vez mejor. Le agradece mucho, doctora Silvia. Muchas gracias por su atención. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Y entonces, de parte del equipo de Entender, agradecemos su presencia y les invitamos a estar nuevamente en los eventos del viernes 25 de marzo. También invitarlos a que, pues, si quieren participar, lo hagan, o si quieren compartir también la información con sus estudiantes o con la población en general, porque los que les voy a mencionar es un evento abierto, es a la Semana de la Neurodiversidad. El programa está disponible en la página del Proyecto Entender, o si no, lo pueden buscar también en el Facebook del Proyecto Entender o de la Universidad de Colima, que viene siendo pues la Semana de la Neurodiversidad. De manera homóloga a las jornadas, tenemos este evento donde se dan diferentes charlas de diferentes aspectos más específicos en la neurodiversidad, por ejemplo, de discalculia o de trastorno del espectro autista, etcétera, otros procesos, pero estos ya se están haciendo también vía Zoom, pero también por registro, pero también están disponibles, por ejemplo, en Facebook Live o en YouTube. Entonces van a estar ahí para, digamos que estas ya son para población en general, por si pues quieren invitar a más personas también a participar en este evento, ¿no? De sensibilización ya a la población en general y de información. Entonces, les agradecemos mucho y les deseamos un excelente día. Gracias.